Que seas tú hablando, Señor, Padre Dios Todopoderoso. Que no sea, Señor, mi carne, Señor, que seas tú, Señor, el que ayude, Señor, a transmitir el mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, a que mis hermanos entiendan, Señor, tu grandeza, Señor, Padre Santo, que puedan entender estos misterios, Padre Santo, de tu conformación, Señor, de lo que eres, Padre Santo. Eres grandioso, Padre mío, Dios Todopoderoso. Acompáñanos, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, Padre mío, que tu Espíritu tome el control de cada uno de nosotros, Señor, Padre Santo. Un oído ungido, Señor, Padre Santo, Dios Santísimo. Pon carbones encendidos en esta boca de inmunda, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que simplemente agradece poder decir tu nombre. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Vamos a ver el tema 9, que es la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Ya no nos van a quedar 3, el tiempo pasa muy rápido. Hemos visto la salvación, el nuevo nacimiento, la oración, desafíos del cristiano, la Biblia, la santificación, la fe, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y esta noche vamos a ver la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Voy a pedir a mis hermanos que si me ayudan a leer ahí Hechos, aunque el que tenga el manualito dice el manualito Hebreos, pero ahí me equivoqué, es Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos 5, versículo 3 y 4. Ahí me equivoqué en el manual. Que tenga manual, si por favor le corrige, en vez de decir Hebreos, tiene que decir Hechos. Hechos 5, 3 y 4. Gloria a Dios. Amén. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? No estaba en tu poder, porque hiciste esto en su corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Adiós. Gloria a Dios, hermanos. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí, hermanos, nos dice claramente que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es una cosa que les puedo repetir, la mayoría de la gente no entiende, porque es algo espiritual. Tenemos un Dios y tenemos 3 personas. Y aquí el Espíritu Santo forma parte de la tercera persona. Y el Espíritu Santo, hermanos, vemos que es la persona más olvidada, que se tiene más olvidada en general. Casi vemos que muy pocas personas hablan de lo que es el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, hemos visto la personalidad, la esplenitud del Señor Jesucristo con su Espíritu Santo en esta iglesia, hermanos. Aquí nosotros nos hemos gozado con su Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Ananías y con su esposa, ellos vender un terreno, y lo que se trajese se lo iban a ofrecer al Espíritu Santo, a Dios. Esta práctica de vender, de deshacerse de las cosas, no era muy común. Era algo voluntario lo que la gente iba a dar, lo que la gente llevaba para la formación de la iglesia, era algo voluntario. Y aquí vemos, hermanos, como Ananías y Zafira, hermanos, por querer quedar bien en la iglesia, hermanos, dijeron que iban a aportar la venta del terreno, pero después les ganó la avaricia, y tomaron una parte del precio de lo que se había vendido.
Y entonces pensaron que no pasaba nada, hermanos, pero se estaba mintiendo a Dios. Entonces aquí Dios es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios, pero es Dios en nosotros. Es lo que a veces no podemos entender, que es Dios en nosotros. También vemos el segundo pasaje devocional, que es Juan capítulo 16, versículos 17 y 13. Por favor, perdón, 16, capítulo 14, 16 y 17. Gloria a Dios, hermanos. A veces me siento indigno. Yo le pido al Señor que tengan piedad y misericordia, porque tan solo esta palabra del Espíritu Santo para mí me estremece mucho, hermanos. El Espíritu Santo, porque les voy a repetir, es Dios viviendo en nosotros. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Gloria a Dios. Entonces dice que el mundo no lo conoce, hermanos. El mundo no puede creer en Él, no puede recibirlo, porque no lo ve, y el Espíritu no se puede ver el Espíritu. Pero nosotros, hermanos, hemos tenido esa experiencia de que lo hemos vivido, hermanos. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo se manifiesta en gran forma aquí, hermanos, y nosotros por eso nos tenemos que gloriar, hermanos, por esa cuestión de que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Dice el texto áureo: ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Sión hiciese mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomaras las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí es el Salmo 39, versículos del 7 a 10. Hermanos, aquí vemos cómo aquí el salmista le dice al Señor: escudriñame, tú puedes saber todo de mí. Donde quiera que yo esté, allí yo voy a estar. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo mora en el hombre. Nosotros, hermanos, podemos decir que hacemos lo que pensamos. Podemos decir que hacemos conforme a nuestra creencia, y eso es así, está conforme a nuestra creencia, lo estamos así, vivimos. Pero miren, no hay de otra, hermano, y esto se aprende, y yo lo he aprendido, no hay de otra. Nosotros estamos siendo programados, nuestra cabeza puede ser manejada, no hay otra, por Dios o por el diablo. Aquí se nos ha dicho que podemos ser templos de Dios o taller de Satanás. No hay de otra, hermanos. Nosotros tenemos que ver, más si somos, imagínense, si somos tibios, pues más el Señor nos vomita. Pero nosotros tenemos que alimentar el espíritu de la palabra, hermanos. Entonces, si nosotros estamos alimentando constantemente nuestro espíritu, nosotros estamos fortaleciendo nuestro espíritu en el camino del Señor. Estamos haciendo que el Espíritu Santo realmente tome la dirección de nosotros, que el Espíritu Santo realmente sea el que dirija nuestras vidas. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Alimentándonos con la palabra. A veces estamos desanimados, a veces estamos cansados, a veces nos sentimos derrotados. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia de sentirnos mal. Pero llega la palabra, llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos levanta, nos reconforta. No hay, por ejemplo, para un enfermo, no hay mejor medicina que leer la Biblia. Si un enfermo no puede leer, sería bueno que alguien se acercara y le leyera la palabra de Dios. Cuando uno está enfermo y escucha las palabras, las promesas del Señor, hermanos, entonces nosotros tenemos que creer en las palabras del Señor. Porque, hermanos, si nosotros basamos nuestras creencias en la palabra del Señor, hermano, entonces vamos a tener esa fortaleza en nosotros,
esa fortaleza del Señor, pero tenemos, hermanos, que estar, tenemos que estar fortaleciendo esas creencias, hermano. Esa creencia tiene que tener una base sólida, una base en la cual veamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Si tenemos las creencias, tenemos pensamientos. Si tenemos los pensamientos, tenemos las emociones. Si tenemos las emociones, tenemos las acciones. Si tenemos acciones, tenemos hábitos, y ese hábito nos forma un carácter, y ese carácter nos forma un destino final. Hermanos, pero nuestra base tiene que ser la creencia. Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere dirigirnos, el Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. Nosotros simplemente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que fortalecer nuestras creencias, nuestra base sea eso, hermanos. Entonces, no tratemos nosotros de mentirle al Espíritu Santo, pensando que estamos haciendo lo correcto, hermanos, porque si leemos la palabra del Señor, nosotros podemos ver claramente el camino, vemos la luz. Igualmente, si a un niño le empiezas tú a leer la palabra, si tú lees la palabra del Señor con un niño, vas a fomentar siempre esa fortaleza espiritual. Yo hoy en la mañana me quedé sorprendido viendo cómo, aunque yo la semana ya lo había visto, pero como un niño es como una esponja y toma los conceptos de los padres, toma los conceptos de la gente mayor, y a veces la gente mayor no se da cuenta, pero los niños absorben todo eso, y yo siento que a veces, por desgracia, absorben siempre lo malo, esa comodidad, el querer justificar algo, el tratar de esquivar la responsabilidad, y se queda uno sorprendido de ver cómo los niños absorben esas cosas. Entonces yo siento que si uno estuviera ahí con ellos y realmente les alimentara de la palabra, fortaleciera su espíritu, hermanos, porque el Espíritu de Dios nos da la victoria, nos da la fortaleza, y entonces tenemos que tener esa cuestión, hermanos, de desear que Dios habite en nosotros, hermanos, que Dios habite en nosotros. ¿Y cómo podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo es Dios? Y simplemente lo vemos, hermanos, lo vemos claramente, hermanos, en la Biblia, leer la Biblia, porque dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Yo no entiendo cómo no entiendo cómo se vive la mentira, cómo otras asociaciones enseñan que el Espíritu Santo es como, por ejemplo, yo cuando estaba en otros lados, me decían que el Espíritu Santo era como una pila que te daba la fuerza. Y yo decía, no, a mí yo no entendía cómo era eso. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, hermanos, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces yo no entiendo cómo podríamos vivir sin el Espíritu Santo. O sea, la Biblia habla de Cristo del principio a fin, pero también desde el principio de Génesis está el Espíritu Santo. Cuando leemos a Génesis 1 y 2, allí aparece el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado. Leemos Juan 16, capítulo 16, versículo 8, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo es ese Dios, ese guía que nos convence del pecado. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo es Dios. 16:8, perdón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo nos convence del pecado. El Espíritu Santo convierte al pecador, no tan solo lo convence lo convence del pecado, sino convierte al pecador. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos convierte. El Espíritu Santo nos convence del pecado y nos convierte, hermanos. Ahí estamos viendo, el Espíritu Santo nos purifica, nos santifica.
santifica al creyente. Juan capítulo 3, versículo 34. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos reconforta, hermanos, nos llena. El Espíritu Santo habita y nos capacita, hermanos, también. Nos da esa, nosotros cuando vamos a empezar a trabajar en la obra del Señor, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ir a realizar la obra, a realizar el ministerio. Leemos ahí, hermanos, Éxodo 30, capítulo 31, versículos del 1 al 4. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. El Espíritu Santo, hermanos, ahí está trabajando. Es el Dios mismo, el Espíritu Santo. Imagínense, hermano, que el Espíritu Santo está con nosotros y realmente cuando el Espíritu Santo tenemos esa convivencia, hermanos, tenemos que ver la vida de otra manera, tenemos que tener esa programación de otra manera, tenemos que convencernos que el Espíritu Santo es una divina persona. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona divina? Porque hemos dicho que una persona tiene inteligencia, siente y actúa, y el Espíritu Santo así es. Por eso tenemos que estar convencidos de que es una persona y está con nosotros y siempre ha estado con nosotros, y nosotros solamente tenemos que decidir ser guiados por ese Espíritu Santo, por ese Dios. Entonces no es una fuerza impersonal, no es algo comparado con el agua, no es algo comparado con la electricidad. El Espíritu Santo es Dios mismo, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo es la persona porque tiene inteligencia, voluntad y sentimientos, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros. Y vemos también como, si leemos ahí, como el Espíritu Santo también es creador, también fue creador, y leemos ahí Génesis versículos 1 y 2, hermanos. Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios, hermanos. Y si vemos, empezamos a leer la Biblia de principio a fin, hermanos, el Espíritu Santo ahí está manifestándose en el pueblo de Dios, hermanos. Entonces, pero aparte, como repetir, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, hermanos. Eso es muy importante, porque el Espíritu Santo, para que nos recuerde, primero nos enseña. Tenemos que leer la Biblia para aprender y después poderlo recordar. Juan 14, 26. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Señor, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, hermanos, y ahí está siempre presente el Espíritu Santo. Entonces igual testifica, guía la verdad y habla. Juan 16, 13, guía la verdad y habla. Es bueno vivir en la verdad, hermanos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el que dirige la iglesia. El Espíritu Santo le dejaron esa comisión de que Él dirija la iglesia. El Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo y llega. Pero cuando llega el Espíritu Santo, también llega con el Padre y llega con el Hijo. A veces es difícil entenderlo, que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo. Pero cuando llega a nosotros, llega también el Padre y llega también el Hijo. Y ahí nos está dirigiendo, nos está llenando de ese entusiasmo para seguir adelante. Entonces,
aquí, por ejemplo, vemos una gran blasfemia que dice que hay otras personas que se dice que es el vicario de Cristo. Esa es una gran blasfemia que se ha dicho, pero aquí la representación, aquí en la tierra de Dios, de Cristo, es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, glorifica a Cristo, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, 14, perdón, hermanos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os los hará saber. Y dirige a su iglesia, sus decisiones, hermanos. Entonces, glorifica al Padre, pero también dirige a la iglesia, hermanos. Aquí hemos visto, hermanos, y hemos sido testigos de que aquí el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. Aquí también los ministerios que se dan, hermano, son dados por el Espíritu Santo. Hay veces en que a veces pensamos que nos lo está dando el cuerpo ministerial, hermanos, pero no. Cuando usted recibe un ministerio, es dado por el Espíritu Santo. Y como que nos falta darle esa importancia, hermanos, a un ministerio. Así sea, hermanos, venir a trapear es algo importante, el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, todo ese ministerio que Dios nos da es dado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inclusive nos guía y nos fortalece para hacer esa porción. Si leemos ahí también en Hechos 15, 28, hermanos, se me permite, sí. Para que mi hermano acaba de mencionar la palabra que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los testigos de Jehová dicen que no hay sustento bíblico, pero el Señor Jesucristo le da el mismo Señor Jesús, o sea, no los apóstoles, no la iglesia, no la tradición, sino el mismo Señor Jesús. Está en Juan 15, 26, en donde el Señor Jesús dice que Él va a enviar al Consolador. Léalo, por favor. Dice que el Padre dice que Él enviará al Consolador, el cual procede, y está explícitamente ahí. Hay 3 pasajes, hermanos. Pero cuando venga el Cuando Consolador, venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si dice el cual procede, amén. entonces dice el Espíritu Santo que yo enviaré del Padre. O sea, el Espíritu Santo, el Padre y Él, está hablando de las 3 personas. Y también especifica claramente que el Espíritu Santo procede. Ahora, esa expresión de procede, hermanos, es harto difícil o bastante difícil de comprender, pero no necesitamos comprenderla porque la está diciendo el Señor Jesús. Lo único que necesitamos hacer es adorar al Espíritu Santo de Dios. Otro de los pasajes claves en los cuales el mismo Señor Jesús pone al Espíritu Santo al igual que el Padre es cuando da la orden de decirle a sus discípulos: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Gracias, hermano. No, gracias. Entonces ahí vemos cómo el Espíritu Santo está con nosotros. Él da los ministerios y Él habita en nosotros, hermanos. Entonces nosotros, cuando tenemos un ministerio, tenemos que glorificar al Señor y hacerlo de la mejor manera, porque nosotros estamos agradándole al Señor, sirviéndole al Señor. Ahí lo vemos en Juan 15, 26. Ya lo leímos, perdón. Gloria a Dios. Juan, hecho que bien. Gloria a Dios, hermanos. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces ahí vemos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Eso es ese. La carga que nosotros tenemos, hermanos, es una carga con la que nosotros podemos llevar. A veces nos sentimos que tenemos más carga que otros, pero hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado esa carga que realmente nosotros podemos llevar. Entonces, nosotros, el Espíritu Santo, cuando nos ha dado algo, nos ha dado esa tarea, ese ministerio, es algo que nosotros podemos llevar.
hermano, gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros, Él habita en nosotros. Dice que el Espíritu Santo es el consolador, que en griego quiere decir, si se traduce, quiere decir abogado. Imagínese, hermano, un abogado con usted. Un abogado que siempre va a estar peleando por usted, por sus causas. Usted debe tener esa plena certeza y esa seguridad de que si usted está obrando en la palabra del Señor, bajo la luz del Señor, hermanos, siempre va a tener alguien que le apoye, alguien que lo guíe. Entonces imagínense tener un abogado, hermano, a un lado. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es una deidad. El Espíritu Santo es igual, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo, es coeterno. Entonces es de la misma sustancia, tiene los mismos atributos, tiene la eternidad, tiene la omnipotencia, tiene la omnipresencia, tiene la omnisciencia, hermanos. El Espíritu Santo está ahí. Ya leímos Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿verdad? Vemos también, ya también leímos Salmo 139, versículos 7 a 10, donde dice que Dios está en todas partes, hermanos. Y el Espíritu Santo conoce todo de nosotros. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios y tenemos que desear que Él habite con nosotros en esa unidad. Entonces, también el Espíritu Santo habló de la unidad con el Padre, y ahí vemos, si leemos Juan 10, versículo 30. Juan 10, versículo 30. Sí, amén. Yo y el Padre uno somos. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí vemos cómo es. Él habla ahí de la unidad del Padre, hermanos. Entonces tenemos que estar confiados en que el Espíritu Santo está con nosotros, habita en nosotros. El Espíritu Santo está constantemente, hermanos, deseando estar con nosotros. Entonces nosotros tenemos que desear al Espíritu Santo que habite en nosotros, hermanos. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos conduce al nuevo nacimiento, satisface plenamente el corazón, desea fluir en nosotros como ríos de agua viva, hermanos, permanece en nosotros para siempre, testifica del Señor con nosotros, convence del pecado. El Espíritu Santo es Dios, como lo hemos visto ahí en Hechos 5, 3 y 4. El Espíritu Santo es creador, como lo hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces, y el Espíritu Santo, hermanos, también tiene su trono. El profeta Ezequiel es el que más habla del Espíritu Santo. Si vemos Ezequiel 1:27, si leemos Ezequiel 1:27, hermanos, gloria a Dios, aleluya. El libro de Ezequiel 1:27, gloria a Dios, hermanos. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel 8, capítulo 8, versículo 2 y 3. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. ¿3 y 8? Ezequiel 8, 2, 3. Y miré y aquí una figura de apariencia de hombre, y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, desde sus lomos para arriba parecía resplandor, respecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y ahí está, hermanos, reflejándose el trono del Espíritu Santo, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro consolador, es la promesa, hermanos, es la promesa que vino a su iglesia 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo en la fiesta del Pentecostés. Entonces, hermanos, nosotros no estamos solos, no estamos huérfanos, hermanos.
El Espíritu Santo está con nosotros y habita en nosotros, hermanos. Tenemos que llenar nuestra cabeza, hermanos, de saber que el Espíritu Santo habita y quiere estar con nosotros. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo ama. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Vemos cómo el Espíritu Santo ama. Podemos decir que es persona porque ama. Apocalipsis 3, 19. Gloria a Dios, aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Espíritu Santo nos ama. El Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo aborrece. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces el Espíritu Santo, ahí vemos la persona. El Espíritu Santo siente dolor. Génesis 6, 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea su palabra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tiene dolor. El Espíritu Santo también se enoja. Primera de Reyes 11, 9. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9, hermanos. Primera de Reyes 11. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos cómo se enoja. Y también podemos ver cómo siente celos. Deuteronomio 6:15. Gloria a Dios, hermanos, aleluya. Aleluya. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Y ahí vemos la personalidad de Dios, hermanos. Entonces estamos ahí viendo. Entonces nosotros, el Espíritu Santo quiere estar en la profundidad del ser humano, quiere estar escudriñando los sentimientos del ser humano. El Espíritu de Dios, hermanos, también por eso conoce las profundidades de Dios, porque el Espíritu Santo es el que habita en nosotros, en las cuestiones internas. Nosotros nomás lo que tenemos que tomar, hermanos, tomar esa decisión de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Es lo único que tenemos que hacer, hermanos, tomar esa decisión de decirle, Señor, aquí estoy. Y el Señor, el Espíritu Santo, vas a ver, tomar es como afiliarnos, hermanos, realmente sentirnos hijos, tomar esa posición de hijos adoptivos, pero decir, aquí estoy, aquí está. O sea, el Espíritu Santo, Jesucristo se fue a las alturas, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa filiación con Él, de sentirnos parte de ese Espíritu Santo, de sentirnos parte de Dios, hermanos. Entonces es glorioso estar leyendo las Escrituras. Aquí en les voy a repetir, por eso a mí me parece muy bueno todo este material, porque trae muchos versículos, hermanos, de lo que es el Espíritu Santo, hermano. Entonces, el Espíritu Santo siempre está habitando con nosotros y el Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Fíjense que el Espíritu Santo está habitando y aunque nosotros nos alejemos y nos portemos mal y estemos en el pecado, ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Y cuando nosotros decidimos regresar con el Señor Jesucristo, cuando nosotros decidimos llamarlo, cuando nosotros decidimos decir, Señor, quiero regresar contigo, el Espíritu Santo nos está ahí preparando para regresar. Y el Padre nos recibe con los brazos abiertos. Pero a lo mejor por eso nos columpiamos, hermanos. Por eso a lo mejor nos confiamos, porque decimos, pues el Espíritu Santo nos está esperando. Él nos tiene que esperar siempre. Y entonces, pero ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Y también el Espíritu Santo nos sella. Nosotros tenemos que tener ese sello con el Espíritu Santo. Si vemos ahí Éxodo capítulo 31,
del versículo del 1 al 4, Éxodo 31, vemos cómo el Espíritu Santo nos sella. Déjese sellar por el Espíritu Santo, hermanos. Déjese poner ese sello de que el Espíritu Santo habita en usted. Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. No, pero eso ya lo vimos, perdón, me equivoqué. Es hermanos, a ver, es Ezequiel capítulo 9, espero que no hayamos, Ezequiel capítulo 9, versículo 3 y 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces el Espíritu Santo nos sella, hermanos. Nosotros tenemos ese sello del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos. Entonces tenemos que recibirlo y entender, hermanos, porque el Espíritu Santo es el que quiere habitar, Él es el enviado del Padre. Y no, entonces es porque procede del Padre a través del Hijo. Entonces, y el Padre y el Hijo son los tres, son uno solo y que quiere habitar en nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Ahí, hermano, para que lo podamos comprender, no podemos decir que los tres son uno. Los tres no son uno, los tres son una unidad. ¿Hermano? Gloria a Dios. Los tres no son uno, porque si decimos que los tres son uno, quedaríamos en la herejía del modalismo, el cual dice que en el principio se presentó el Padre, y luego se presentó el Señor Jesucristo, y luego el Espíritu Santo, pero que es la misma persona. No es así, sino que los tres son una unidad. ¿Sí, hermano? Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios. Vemos ahí, hermanos, esto es algo importante que yo quiero resaltar. Cuando Felipe fue tomado por el Espíritu Santo, vamos a leerlo, hermanos, creo que tenemos tiempo. Y vemos ahí en Hechos 26, Hechos 8, del 26, hermanos. Hechos 8, del 26, gloria a Dios, Amén. al 30, gloria a Dios. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus estoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Está ahí, hermano. Entonces fíjese que estaba el ángel y estaba el Espíritu Santo, estaba Felipe y estaba el etíope. El ángel no le habló al etíope, el Espíritu Santo igual no le habló al etíope. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve y habla. Entonces para mí esto es importante porque el Espíritu Santo, Dios quiere que usted haga ciertas cosas, hermano. Dios lo puede hacer, pero el Espíritu Santo, Dios quiere que usted haga algo. El Espíritu Santo, Dios lo tiene programado, usted algo, lo tiene diseñado para algo. Dios nos da esa oportunidad de participar en el reino de Dios. Entonces veamos este mensaje, hermanos, como el Espíritu Santo le dice a Felipe y lo lleva: habla al etíope. No permite, solamente permite, hermano, que Felipe sea el que le hable y le explique ese pasaje de la Biblia de Isaías. Entonces así es, el Espíritu Santo quiere hacer la obra, pero junto con nosotros. Entonces nosotros solamente tenemos que dejarnos llevar, hermanos, porque el Espíritu Santo quiere que participemos del reino de Dios. Y eso nos tiene que llenar de gran gozo, hermanos,
que el Espíritu Santo nos capacita y tiene esa esperanza y tiene esa fe en nosotros, hermanos, de que nosotros vamos a poder hacer algo por el reino de Dios. Entonces aquí vemos claramente cómo el Espíritu Santo espera, hermanos. Nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos ahí pálidos, hermanos. Tenemos que movernos, tenemos que estar pensando bien qué es lo que realmente quiere el Espíritu Santo que hagamos, hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que quiere que nosotros hagamos algo. Entonces tenemos que entender esto, que el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos reconforta, el Espíritu Santo nos llena de paz, el Espíritu Santo nos sana, el Espíritu Santo nos levanta. Entonces tenemos que tener esa creencia, hermanos, de que realmente, pero si leemos las Escrituras, así como leemos estas enseñanzas aquí, como este pasaje de Felipe y el etíope, vamos a entender, hermanos, que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Nosotros simplemente tenemos que tenemos que dejarnos, hermanos. Entonces el Espíritu Santo es una persona divina. Él siempre ha cuidado y guía a la iglesia del Señor Jesucristo. Es la presencia misma de Dios en nosotros y en todos los creyentes. Nos ayuda a vivir como Dios quiere. Nos da consuelo y consejo. Fíjense que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda a resolver nuestros problemas y a veces Él nos da esa solución. A veces nosotros queremos tener una solución de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros, pero a veces el Espíritu Santo nos da una solución que muchas veces no entendemos, pero de que nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. Entonces tenemos que confiar en Dios y en su Espíritu, sabiendo que nuestro diario vivir en el Espíritu Santo nos guía y nos protege. Usted, hermano, después de escuchar esto, permitirá que el Espíritu Santo habite en usted. Permitirá que el Espíritu Santo lo guíe. Anhelará ser esa morada del Espíritu Santo. Y entonces así, hermanos, esto tan solo es algo, a mí se me hace que me siento impotente, porque yo siento que hablar del Espíritu Santo es pasarse horas y horas, hermanos, estar hablando del Espíritu Santo. Es hablando, hermanos, de algo precioso, de algo hermoso, que el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, y es algo glorioso estar en el Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque leo esto y expongo estas palabras, y a veces el primero que se tiene que convencer de lo que yo estoy diciendo soy yo el que estoy hablando. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque yo soy el primero que tengo que estar convencido de decir que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo quiere morar en mí, que me llena de paz, que me llena de gozo, que me llena de seguridad. Entonces tenemos que tener esa certeza, hermanos, de que el Espíritu Santo está con nosotros. No sé si haya dudas, si haya preguntas, hermanos. Entonces, ¿alguna otra intervención, pastor? Y nada más, en esa misma parte de Tomás, era Tomás, ¿no? Felipe. La siguiente acción que hace el Espíritu Santo es de que lo transporta de un momento a otro, así como a Jeremías, que dice que lo tomó de las guedejas, o sea, de los cabellos, y lo transporta, ¿sí, no? Tiene un trasfondo muy fuerte también eso, pero en la parte de Felipe dice que de ahí, cuando estaba con el etíope, el Espíritu Santo lo toma y lo lleva a Azoto. Azoto era una ciudad, no sé, de unos 20-25 kilómetros de distancia, pero en ese momento el Espíritu Santo lo transporta. Entonces tenemos que comprender siempre, hermanos, que el Espíritu Santo, y todas estas lecturas, si ya vimos hace 8 días la divinidad del Señor Jesucristo, ahora vemos la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, tenemos que estar ya nosotros, hermanos, adiestrados en todo para saber qué persona es a la que estamos dirigiéndonos, al Espíritu Santo, al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, o al Padre Celestial, y saber distinguir a cada una de las personas, y no estar, hermanos, porque a veces somos o engañados, o a veces hasta nosotros mismos nos hacemos la idea,
al decir que es un solo Dios, y como ahorita la expresión, que son uno, el Padre y yo uno somos, pero en una unidad, no es que sea la misma persona, si son una unidad. Declaramos entonces, conforme a la expresión en el credo que decimos, declaramos que en la unidad de la deidad, por eso decimos así, declaramos que en la unidad de la deidad hay tres personas, coiguales, consubstanciales y coeternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, son bastantes versículos que vienen aquí en el cuadernillo, realmente son bastantes que nos llenan de ese concepto del Espíritu Santo, de ese concepto de la Trinidad. Y entonces tenemos que leerlo, hermanos, y llenarnos de ese gozo, de esa paz. Si usted, hermano, yo le pido que hoy se ponga de pie y venga aquí y dele gracias a Dios, que nos ha dado ese gran Consolador, que nos ha dado a su Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo habita en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya.